salió alejándose de la tumba donde enterró a su hija hace solo unas semanas. Pero entonces notó algo extraño, un niño pequeño la sobrepasó y se dirigió hacia su tumba. ¿Qué estaba haciendo? El niño le sonrió al pasar. No quería darle muchas vueltas al asunto, pero luego vio algo que despertó una reacción profunda en su interior. La familia González pensaba que todo siempre sería perfecto, pero las cosas tomarían un giro oscuro un día, cuando su hija, que acababa de cumplir 18 años, sufrió un trágico accidente. Elena se quebró al escuchar la noticia sobre su hija. Todo iba tan bien, y de repente, su mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Las cosas nunca volverían a ser las mismas. Elena se casó con Julio justo después de la secundaria. Los dos se enamoraron en el tercer año y, para su último año, ya estaban juntos. En la universidad, tuvieron a su hija Isabel y también se comprometieron. Para hacer las cosas aún mejores, tuvieron una boda increíble que parecía salida de un cuento de hadas infantil. Los tres eran muy felices. Incluso Isabel lideró la procesión, y sus padres no podían estar más orgullosos. Después de muchos años, Isabel se convirtió en una joven adulta hermosa. Sus padres estaban encantados con la mujer en la que se había convertido. Obtenía excelentes calificaciones en la escuela y siempre traía la mayor alegría posible a todos los que conocía. Además de tener una hija maravillosa en Isabel, Elena y Julio también tenían una casa estupenda y empleos estables. Pero un día, todo se desmoronó. Aunque tenían una familia perfecta, una hija maravillosa, empleos increíbles y hasta una bonita casa ordenada en las afueras, no tenían idea de lo que les esperaba. Para entender lo que sucedió y por qué el niño era tan significativo, hablemos más sobre Isabel. Mientras crecía, Isabel era la chica que siempre obtenía las mejores calificaciones. Siempre se aseguraba de participar en cualquier actividad que pudiera, era competitiva y siempre intentaba estar en la cima. Pero una noche dejó atónitos a sus padres con algo que no esperaban, llegó a casa hablando de querer firmar algunos formularios de donación de órganos del hospital en el que hacía voluntariado. Su madre recordó: pensamos que era un buen gesto y la animamos a hacerlo. Isabel era una chica inteligente y nunca dudó en hacerlo. No era indecisa, y pronto regresó a casa con una tarjeta de donación del hospital. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que la perdieran. Elena aún recuerda el día en que ocurrió. Su hija estaba con sus mejores amigos, regresaban de la escuela y tuvieron un accidente fatal. Todos fueron llevados directamente a la sala de emergencias. Elena se quedó helada cuando escuchó la noticia, luego su cuerpo entró en acción y se encontró corriendo hacia el hospital. Lo que encontraría la dejaría sin palabras. Elena no podía creer las noticias que escuchaba. Su cuerpo se paralizó cuando apenas llegó a la sala de emergencias y los médicos pronunciaron muerta a Isabel. Luchó por quedarse al lado de su hija cuando el alma de Isabel se apagó. Elena apenas acababa de llegar a la sala de emergencias cuando se lo dijeron. Los días siguientes se difuminaron en semanas, con todo alrededor de Elena y Julio perdiendo color e interés. Estaban tan destrozados por su pérdida hasta esa semana fatídica. Habían pasado un par de meses desde que tuvieron que decirle adiós a su hija. Para ayudarse a sí misma a sobrellevar el duelo, Elena solía visitar la tumba de Isabel todos los días después del trabajo. Sin embargo, sabía que su hija no querría que ella o Julio se quedaran tristes para siempre. Sabían que, por ella, tendrían que enfrentar los hechos. Pero algo extraño sucedería apenas unos momentos después. Elena se alejaba de la tumba de su hija cuando notó a un niño que pasaba. No tendría más de 7 años, con cabello rubio y ojos grises acerados, llevaba una pequeña mochila. Le sonrió y saludó mientras pasaba. Al principio, no pensó mucho en ello, pero notó algo a medida que los días continuaban su cuenta. Elena se encontró con el mismo niño la tarde siguiente. La semana continuaría de la misma manera antes de que Elena decidiera al menos intentar entender por qué el niño siempre estaba en el cementerio a esa hora del día. Al comenzar la nueva semana, decidió quedarse después de saludar al niño en su camino de regreso al auto. Como siempre, él sonrió, saludó y pasó a su lado, pero esta vez Elena no se fue. Elena siguió al niño con la cámara de su teléfono grabando, solo para verlo dirigirse a la lápida de Isabel. Se quedó sobre ella durante unos segundos antes de sentarse. La escena no tenía sentido para Elena, que dejó de grabar. No podía entender por qué el niño estaba junto a la tumba de su hija. Pensando que tal vez había confundido las lápidas,
decidió intervenir. Cuando Elena se acercó al niño, consideró la posibilidad de que fuera uno de los amigos de Isabel, pero notó que era demasiado joven para haber conocido a su hija a ese nivel. Se aseguró de que pudiera oírla acercarse para no asustarlo antes de saludarlo nuevamente y preguntarle qué estaba haciendo en la tumba de Isabel. Le pregunté si conocía a Isabel, y él dijo que no, contó Elena a un reportero del periódico local de su ciudad. También reveló algo sobre el niño que la hizo llorar durante días. Había estado luchando contra una rara enfermedad cardíaca. Después de que Isabel falleció, recibió su corazón a través de un trasplante que le salvó la vida. Pero, ¿por qué visitaba la tumba de Isabel todas las tardes si nunca la había conocido? ¿Dónde está tu mamá?, le preguntó Elena. Aprendió de su mamá sobre Isabel y lo que ella había hecho por él. Durante las últimas 2 semanas, había estado pidiéndole a su mamá que lo llevara al cementerio para hablar con Isabel sobre su proceso de curación, compartió Elena entre lágrimas de felicidad. La madre del niño estaba esperándolo en el estacionamiento. Fue entonces cuando Elena se acercó y descubrió todo lo que el niño y su familia habían pasado. El pequeño Ricardo había nacido con una rara afección cardíaca llamada defecto del canal auriculoventricular no balanceado. Esta anomalía cardíaca permitía que la sangre se moviera libremente a través de las 4 cavidades de su corazón, causando problemas en su corazón y pulmones. Un corazón normal tiene 7 cavidades para evitar que la sangre de los pulmones se mezcle con la sangre del resto del cuerpo. Cuando Ricardo tenía 2 años, ya había pasado por 4 cirugías a corazón abierto. Aunque las cirugías parecían haber ayudado y Ricardo pudo llevar una vida relativamente normal durante algunos años, las cosas cambiaron cuando cumplió 6. Aunque estaba en la lista de espera para un trasplante de corazón desde los 3 años, no se habían donado corazones viables. La condición de Ricardo seguía empeorando, y su mamá Jane estaba empezando a perder la esperanza. Según la Asociación Americana del Corazón, el peso promedio de un trasplante de corazón depende de varios factores, pero rara vez es un proceso rápido. Ricardo tuvo que esperar 4 años, más tiempo del que la mayoría espera. Cuando tenía 6 años, su corazón empezó a fallar, lo hospitalizaron y tuvo que quedarse allí hasta que apareció un corazón. Con una grave escasez de órganos donados, algunas personas esperan años para recibir un trasplante de corazón. De hecho, alrededor de 3.500 estadounidenses están en la lista de espera para un trasplante de corazón en cualquier momento dado, y generalmente están críticamente enfermos o mueren antes de que uno esté disponible. Ricardo se estaba deteriorando ante los ojos de su familia, pero todo lo que podían hacer era rezar y esperar. Su caso era particularmente difícil porque tenían que esperar un corazón del tamaño y tipo de sangre perfectos. Jane nunca olvidará el día en que recibió la noticia. Su médico principal vino y me dijo que tenía un trasplante, contó Jane en una entrevista. Creo que fue el mayor shock para mí, como, wow, agregó. Casi parecía tan irreal. Ricardo fue ingresado para la cirugía al día siguiente. Mientras tanto, Elena y Julio acababan de recibir la noticia sobre su hija, y sus vidas se estaban desmoronando. Al ver cómo subía su pecho, mi corazón se volvía pesado. Dios bendiga a la familia que eligió donar este precioso regalo de vida a mi hijo, escribió Jane en Facebook. Afortunadamente, la cirugía de Ricardo fue un éxito. Jane notó de inmediato una diferencia en su condición cuando lo sacaron de la sala de operaciones. No podía creer lo que veían sus ojos. Antes de la cirugía de trasplante de corazón, Jane había notado que la piel de su hijo tenía un color gris azulado como resultado de no recibir suficiente sangre oxigenada. Cuando regresó de la sala de operaciones, Jane notó de inmediato el color de su piel. Mi primera reacción fue su color, recordó Jane. Cuando lo miré, su color era asombroso. Poco después de ser revivido, la respiración de Ricardo mejoró y su nivel de oxígeno volvió a niveles normales, todo gracias al corazón de Isabel. Estaremos eternamente agradecidos por este acto desinteresado de la familia que salvó la vida de nuestro hijo, dijo Jane. Siempre ten fe, porque los milagros sí suceden. De hecho, Jane hizo de ello su misión descubrir quién había donado su corazón a su hijo. A través de una organización sin fines de lucro, la Red Unida para el Comparto de Órganos, días después del trasplante, descubrió el obituario de Isabel en el periódico local y leyó el anuncio de su funeral. Se enteró de todo sobre la joven y lo generosa que había sido en la vida hasta que fue repentinamente apagada para siempre. Su corazón se rompió por la familia González. Jane quería hacer algo.
Había estado esperando el momento adecuado para contactar a la familia González y expresar su gratitud por el último acto desinteresado de su hija, pero no quería acercarse demasiado pronto después de su pérdida. Mientras tanto, le contó a Ricardo sobre la chica cuyo corazón tenía, e insistió en visitarla en el cementerio. Encontrar la parcela no fue difícil, pero ahora estaba cara a cara con la madre de Isabel. Elena escuchó la historia de Jane y sintió una oleada de emoción. Después de meses, el dolor de perder a su hija ya no era tan agudo. Era como una pesada y embotada molestia que llevaba consigo a todas partes. Todo le recordaba a Isabel, y ahora el pequeño parado frente a ella llevaba literalmente una parte de ella y la mantenía viva. No sabía cómo sentirse. El duelo viene en oleadas. Elena había estado aguantando ese día por primera vez en meses, pero de repente, la ola la envolvió por completo, amenazando con sumergirla por completo. El hermoso corazón de Isabel había sido una coincidencia perfecta para Sam. Si no fuera por ella, él no estaría aquí. Elena, que había estado completamente callada hasta ahora, hizo una pregunta que no podía comprender del todo. La pérdida repentina había sido tan difícil de aceptar desde el principio. Ahora sabía que Isabel, de alguna manera, todavía estaba con ella. ¿Puedo escucharlo?, preguntó Elena entre lágrimas. ¿Puedo escuchar su corazón? Ricardo asintió, así que se arrodilló y colocó su oído contra su pequeño pecho. Cerró los ojos y allí estaba, el rápido y fuerte tut-tut-tut del corazón de Isabel. Elena se perdió en su ritmo. Lo dejó calmar su dolor abrasador como un bálsamo fresco. Por primera vez en meses, tuvo la sensación de que todo estaría bien. A ella le encantaba compartir, así que parte de su vida y dar algo de ella a Ricardo y otros niños es parte de quien era, dijo sonriendo. Elena contactó a la Red Unida para el comparto de órganos para saber quién más había recibido los otros órganos de Isabel. Resultó que su hija había salvado otras 8 vidas con sus órganos. El día que murió, 2 personas recibieron sus pulmones, otras su hígado y otros tenían varias otras partes vitales de ella. Los González conocieron a todos, pero se sintieron más cercanos a Sam, el niño que tenía su corazón. Elena y Julio habían olvidado que su hija se había inscrito como donante de órganos antes de fallecer y no podían creer que hubiera salvado tantas vidas. Realmente es el círculo de la vida en su forma más cruda, dijo Elena. Nunca podría dejar que un alma sufriera si pudiera hacer algo al respecto. Esa es nuestra Isabel. Gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Dale like y suscríbete a nuestro canal para que, juntos, podamos construir una comunidad inmensa que comparte historias inspiradoras.